Se encuentra en Primera de Samuel, el capítulo 14, el verso 6 y el verso 7. Y así dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de arma le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. And the word of the Lord says like this: Jonathan said to his young armor bearer, come, let's go over to the outpost of those uncircumcised men. Perhaps the Lord will act in our behalf. Nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few. Do all that is in your mind, his armor bearer said. Go ahead. I am with you with all my heart and with all my soul. Que el Señor añade bendición a su palabra. Now, Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, my Lord, my rock and my Savior. Amen. Es uno de los momentos interesantes que encontramos en el Antiguo Testamento. Y básicamente lo que yo quiero decir, que el paje de armas, lo que le está diciendo a Jonatán en estos momentos, es la expresión que yo voy a utilizar mucho en este mensaje, pero no lo voy a traducir, pero lo voy a decir más en inglés. Más o menos lo que el paje de armas le está diciendo a Jonatán es: you got this. ¿Cuántos de nosotros nos han dicho algunas veces, you got this? Cuando tú quieres hacer algo, when you always, gonna try something new, cuando tú quieres tratar algo nuevo, tú estás pensando de ir a un lugar, algún plan, y tú hablas con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con quien sea, and when they say, te miran y escuchan, and then they turn around y te dicen, you got this, ¿cómo es que uno se siente? Se siente ahí animado. Entendemos que cuando nosotros oímos la palabra you got this, nos está diciendo algo muy importante. Y en este momento el paje de armas de Jonatán más o menos lo que le está diciendo es you got this. Él lo dijo en una forma muy poética, él lo dijo en una forma muy linda. Todo lo que tú tienes en tu mente, hágalo, you got it, pero yo estoy contigo con todo mi corazón y con toda mi alma. In other words, él está diciendo you got this. Nosotros siempre queremos oír esa palabra. Cuando oímos esa expresión you got this, siempre es una actitud de aliento, es una actitud de entusiasmo, es una actitud de apoyo. Y todo anhelamos siempre recibir aliento, entusiasmo y apoyo. We all crave to hear a word of encouragement, a word of enthusiasm, a word of support. When people say you got this, we feel good about it. And we all want to receive that as fathers, as mothers, as family, as friends, as colleagues, as members in the church. As a pastor, I love to hear when the church says you got this. As leaders, como líderes en la iglesia, nos sentimos bien cuando los hermanos en la iglesia nos dicen a nosotros también, you got this. Cuando Dios da una visión, todos anhelamos tener. Y más importante que nosotros anhelamos es oír de parte de nuestro Dios cuando Él por su Espíritu también nos dice, you got this. ¿Saben que Dios de vez en cuando nos dice a nosotros, you got this? Algunas veces nosotros no creemos que no tenemos, pero God is always saying, you got this. Y otra vez tenemos que entender, you got this, en el nombre del Señor. Pero yo quiero que nosotros entendamos algo y entendamos el paje de arma que Jonatán tenía. No sabemos cuál es su nombre, no sabemos, we don't know anything about him, solamente en este pasaje bíblico. En realidad no tenemos una historia de él, de qué familia venía, ni aún tenemos su nombre. Sabemos que era el paje de arma de Jonatán, el hijo del rey Saúl. El gran Jonatán que formó una amistad, un entendimiento y una relación bella entre hermanos con David. Pero eso es lo único que sabemos de este paje de arma. We don't really know anything about this armor bearer. We don't even know his name. All we know is that he served Jonathan. Pero algo podemos ver, que el paje de arma, él tiene un poderoso espíritu de aliento y de ayuda. Él tiene un espíritu que muchos de nosotros debemos tener.
Él más o menos le dice a Jonathan, a Jonatán, you got this. Si nos damos cuenta, en el verso 6, Jonatán dice, pasemos. Jonatán le dice, pasemos a la guarnición de todo incircunciso. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con pocos. Jonatán le dice, vamos tú y yo ir a encontrarnos con el grupo que Jonatán está hablando, son los filisteos, esos enemigos que siempre se levantan. El pueblo de Israel está en un momento de guerra. Y Jonatán dice, vamos tú y yo ir y averiguar y confrontar estos filisteos. Vemos lo primero que el paje de armas le dice y vemos cómo él tiene un espíritu de apoyo, porque lo primero que el paje de armas no le saca en cara, pero solo somos dos. Si nos damos cuenta, él no le dice a Jonatán, tú y yo, just us two, are you crazy? Él no dice así. Vemos con la expresión cuando el paje de armas le dice a Jonatán, you got this. Él no le saca en cara a Jonatán, somos solamente dos. Y eso es algo que tenemos que entender, que cuando tenemos un espíritu de apoyo, de aliento, no mira lo imposible, sino siempre ve lo posible. Y él no le saca en cara, solo somos dos. He doesn't tell him there's only two of us. No, él no le dice a eso. Tampoco nos vemos que el paje de armas le comienza a decir a Jonatán, tú estás loco. Porque algunas veces hay personas que se mueven en fe y voy a llegar a Jonatán, pero algunas veces nosotros decimos, usted está loco, tú eres un fanático. Are you crazy? Él no le dice a Jonatán, tú eres un religioso loco. Porque tú quieres que nosotros... No vemos que a él tampoco no le dijo a Jonatán eso. Él no le dijo a Jonatán, tú eres un fanático, tú no estás tocando la realidad. Y algunas veces en la iglesia Dios nos mueve y Dios quiere que hagamos cosas en su nombre. Y algunas veces en la iglesia, y yo me he criado en la iglesia, algunas veces nosotros miramos, no, pero pastor, esas cosas no, pero como iglesia, porque miramos más las realidades. Esto va a ser imposible, esto no se puede hacer, porque tú no estás tocando la tierra. Pero no vemos que aquí el paje de armas le dice a Jonatán, tú no estás tocando la tierra. Porque lo que tú quieres que nosotros hagamos es ir contra ellos, nosotros dos, you're not touching reality. Él no le dice eso tampoco. Nos damos cuenta el espíritu que está en el paje de armas. Al contrario, él va con Jonatán. No vemos que cuando Jonatán dijo, vamos a ir y confrontar a estos filisteos, no vamos que el paje de armas, él tuvo en él como una hesitation, una duda. Mira, yo estoy pensando hacer esto. Él le dijo, you got this. Él no hizo, yo estoy pensando hacer esto. Debe pensar esto otra vez. No, he didn't do that. Él estaba con Jonatán. Él no pausó. Él no tuvo que pensarlo. Vemos que en el verso 6, Jonatán le dice, esto es lo que vamos tú y yo a hacer esto. Y vemos entonces en el verso 7, él dice, haga todo que está en tu corazón. Y yo estoy contigo con todo mi corazón y con toda mi alma. En otra palabra, no hubo entonces unos versos entre esos donde él comienza a discutir. No, él escucha a Jonatán y él le dice, you got this and I'm with you. Tú tienes esto y yo estoy contigo. Qué espíritu de apoyo, de aliento, de entusiasmo. Qué espíritu. Pero todo eso viene en el paje de armas también por la fe de Jonatán. Cuando nosotros decimos you got this, cuando nosotros decimos you got this a alguien, es porque también vemos en esa persona una habilidad. Vemos en ellos un testimonio. Vemos en ellos que ellos sí lo pueden hacer. Muchas veces nosotros damos confianza a alguien. Cuando nosotros le decimos a alguien you got this, es porque nosotros también confiamos en ellos. Sabemos lo que hay en ellos. Y en este momento el paje de armas, él le dice a Jonatán you got this, porque él vio en Jonatán una tremenda fe. Y cuando tú y yo tenemos una tremenda fe, hermanos van a decirte a ti, you got this. Cuando como líder en la iglesia queremos hacer algo en la iglesia, los hermanos van a decir, you got this. Porque van a ver que la fe que nosotros tenemos. Y el paje de armas en estos momentos, él pudo dar a Jonatán esa palabra de confianza más guiado por la fe de Jonatán. Y muchas veces nosotros no pensamos en la fe de Jonatán. No olvidamos de Jonatán. Siempre cuando hablamos de Jonatán, el gran amigo de David, el hijo del rey Saúl, el pobre que también tuvo que morir.
Pero el que dio su lealtad a David, el que no tomó el momento celoso de decir, no, yo soy el hijo del rey y yo debo ser el próximo rey. No, él entendió la unción de Dios está sobre David y yo le doy a él todo mi apoyo. Eso es lo que sabemos de Jonatán. Pero en este pasaje bíblico nos está enseñando algo del carácter y algo del corazón y del espíritu de Jonatán. Él era un hombre también lleno de fe. Y él es un hombre lleno de fe, por lo cual él dice, vamos a ir y confrontar a estos filisteos. Tenemos que entender algo, que en este capítulo algo ha sucedido. Y el problema es su padre, Saúl. Saúl era desobediente. Él era un buen rey, pero llegó a él, Saúl, creerse que él era el papi chulo, él era más grande. Él comenzó, se le llenó la cabeza y él comenzó entonces no confiar y obedecer al Señor. Y él comenzó a desobedecer al Señor. Y en este momento entonces los filisteos, él hizo algo y ahora los filisteos vienen contra él. Y encontramos que Saúl está escondido bajo un árbol, escondido. Y todo el pueblo de Israel tienen miedo y están escondidos en cuevas. Por la desobediencia ellos están en un momento no muy bueno. Ellos están escondiéndose en las cuevas. Y déjame decirle, hermano, que algunas veces vienen desobediencia sobre la iglesia. Algunas veces somos desobedientes y algunas veces no podemos tener la bendición. Algunas veces como pueblo de Dios hacemos cosas que a Dios no le agrada y nos encontramos espiritualmente como que estamos escondidos en cuevas. Pero nuestro Dios nunca nos quiere en vergüenza. Nuestro Dios nunca nos quiere en desobediencia. Nuestro Dios nunca nos quiere que estemos fuera de su voluntad. Y cuando ese espíritu entra en la iglesia, en la vida de la iglesia vamos a tener sube y baja. Pero en esos momentos de baja, cuando la iglesia se siente como el pueblo de Israel, que estamos escondidos en cuevas, no sentimos la presencia del Señor. Dios siempre ahí toca a alguien. Dios siempre mueve el corazón de alguien. Y en este momento Él tocó el corazón de Jonatán. Jonatán sabía lo que su padre hizo. Jonatán veía las realidades. Jonatán estaba entendiendo, estamos en una situación mala. Y mi gente, mi pueblo están escondidos en cuevas. Mi papá está escondido en otra parte. Él no quiere confrontar esto. Pero ahí Dios mueve en la vida de Jonatán. Y Jonatán se levanta en esos momentos. Y cuando hay momentos difíciles en la iglesia, damos gracias que el Espíritu de Dios siempre toca o a alguien, a un remanente, que se levanta y dice, aquí tenemos que cambiar la situación. Aquí tenemos que avivar el poder del Espíritu de Dios. Aquí tenemos que lanzarnos en el nombre del Señor. Puede que Dios levante un joven, una dama, un caballero. En este momento Dios toca a Jonatán y Jonatán se levanta en fe. Y mira la fe de Jonatán. Él le dice a su paje de armas, vamos a entrar en el campamento de los filisteos. Y los filisteos eran muy numerosos. Y él le dice a su paje de armas, vamos tú y yo a entrar en el campamento de los filisteos. El paje de armas tiene la misma fe porque él vio la fe en Jonatán. Él está lleno del mismo poder y el mismo unción porque él ve la fe de Jonatán. Y por eso le dice, you got this and I'm with you. You got this and I'm with you. Tenemos que entender que la palabra del paje de armas edificaron, no tumbaron. La palabra cuando el paje de armas le dice a Jonatán, you got this, sus palabras lo que hicieron edificaron, no tumbaron. Sus palabras inspiraron confianza, no trajeron crítica. Ve cuando el paje de armas le dice a Jonatán, you got this, más o menos lo que le estaba dando a Jonatán, él también lo estaba edificando, lo estaba levantando también. Jonatán estaba diciendo, lo estaba inspirando con confianza, no lo criticó, no lo tumbó. Cuando él le dijo, you got this, más o menos le estaba dándole a Jonatán aliento por la fe poderosa que Jonatán tenía, no lo estaba desalientando. Y también le estaba dando su apoyo y le dio su apoyo y se lo dijo a Jonatán, tú tienes mi apoyo de todo corazón y de toda alma. Necesitamos personas que den apoyo en el pueblo de Dios. Gente que edifiquen, gente que ahí alienten, gente que den confianza, que inspiren confianza. We need people, necesitamos un pueblo de Dios que diga, you got this. You got this. Pero él se dijo porque él vio la fe de Jonatán. Tenemos que entender que Jonatán, lo primero, y es bello lo que Jonatán dice. Tenemos que entender que Jonatán creyó, él tenía la fe suficiente que Dios lo podía liberar de esta situación.
Él tenía la fe suficiente que él podía liberar a ellos de esta situación. Y Jonatán lo dice: Dios puede hacer con mucho, pero Dios puede hacer con poquito. Jonatán entendía que el Dios que él servía era un Dios que puede hacer con poquito muchas cosas. Y tenemos que siempre entender que Jonatán tenía una esperanza en el poder de Dios. Y él tenía esa esperanza que el poder de Dios puede usar lo poquito y hacer grandes cosas. Y tenemos que siempre entender, y estamos llenos de tantos ejemplos en la Biblia. Miramos a Moisés, cuando Moisés, Dios lo llama, Dios le dice a Moisés: ¿qué es lo que tú tienes en tus manos? Y Moisés dice: simplemente un palo, una vara. Eso es staff. Pero con por medio de ese instrumento, Dios enseñó su poder. Tenemos que también entender que cuando Gedeón fue a la batalla, Gedeón tenía un ejército grande y Dios tuvo que eliminar su ejército. Gedeón comenzó con miles y Dios cambió, Dios bajó, Dios quitó y dejó a Gedeón con solamente 300 soldados. La Biblia está llena de un Dios que puede con poquito hacer grandes cosas. Cuando vemos que el profeta se encuentra con la viuda simplemente le dice: yo tengo solamente un poquito de aceite para cocinar un poquito de quizá comida, para entonces yo y mi hijo morir. Pero ¿qué le dice el profeta a la viuda? Mira, busque un montón de ollas, cierre tu puerta, comienza a llenarla. ¿Y qué hizo Dios? Dios multiplicó ese aceite. Ve, nuestro Dios con poquito hace grandes cosas. ¿Y qué más de nuestro Señor Jesucristo cuando le presentan los panes y los peces? Hasta los discípulos dicen: pero ¿qué es esto con tanta gente? ¿Y qué hizo Dios? Frente a todo y le vamos a dar todo. Y sobró 12 canastas. Ve, el Dios que servimos puede con poquito hacer grandes cosas. Y Jonatán entendía, él tenía la fe en su Dios así. Vamos tú y yo ir. Otra cosa que Jonatán entendía, que él sabía que podían ellos ser instrumentos en la mano de Dios. Dijo pues Jonatán a su paje: vamos, pasemos quizás haga algo Jehová con nosotros. Pues no es difícil para que Jehová salve con mucho o con poquito. Jonatán también sabía que él podía ser un instrumento en la mano del Señor. Tú y yo tenemos que entender que en la mano del Señor podemos ser instrumentos. No somos perfectos, pero Jonatán sabía, pero en la mano de Dios, Dios nos puede usar para su gloria y su bendición. ¿Cuántos de nosotros debemos ponernos en la mano del Señor? Dios quiere y puede usar cada uno de nosotros como instrumentos. No importa los defectos, no importa las limitaciones, no importa que no somos perfectos, pero es porque estamos en la mano del Señor. Jonatán sabía que Dios nos puede dar la victoria, no porque yo tengo fuerza, sino porque cuando yo estoy en la mano de Dios, Dios me puede usar, le puede usar a ti para Dios hacer su gloria. Fíjense en lo bello y la fe que Jonatán sabía que en las manos del Señor. Jonatán tenía la creencia, la fe que él podía ser un instrumento porque el poder era de Dios, el poder es Dios en ellos. Jonatán en ningún tiempo pensaba: es porque yo soy fuerte, yo soy poderoso. No, él sabía: Dios puede darnos la victoria porque seremos instrumentos en su mano. Él es el Dios poderoso. How many of us, we can be instruments in God? God can use us. It's not about us, it's about God in us. And Jonathan believed that he can be an instrument in God's hands. Y el paje de alma también, él entendió, Jonatán tiene esta fe. Jonatán tiene una confianza. Jonatán depende en el Señor. Y déjame decirle que Jonatán también tomó un paso enorme en la fe. Y hoy en día nosotros tenemos que atrevernos a tomar pasos enormes en la fe. No tomar un paso de fe primero cuando Dios haga las cosas. Voy a ver primero lo que Dios va a hacer por mí y entonces ahora me muevo en fe. No. Jonatán tomó un paso enorme de la fe. Jonatán no sabía. Pero él dice: vamos tú y yo, vamos a entrar en ese campo. Quizás Dios pondrá su favor sobre nosotros. Quizás Dios nos use como instrumentos. Porque Dios puede con mucho y con poquito dar la victoria. Ese era un paso enorme de fe. Ve, lo que tenemos que entender es muchas veces nosotros queremos ir con Dios, pero tú no puedes ir con Dios si tú no estás dispuesto a moverte de donde tú estás.
See, a lot of us in our faith with God, we want to go with God, but we're not willing to move from where we are. You cannot go with God if you stay where you are. Muchos de nosotros decimos, yo quiero ir con Dios, pero yo me quiero quedar aquí donde yo estoy. No, you can't do that. La fe no te va a dejar, esa no es la fe. Cuando tú quieres moverte en el poder y en la gloria, en la unción y la dirección que Dios, tú no puedes quedarte donde tú estás porque Dios siempre te va a mover. God's always going to move you. Many of us, we want to stay where we're at. The way I believe, the way I pray, No, when God wants to move you from glory to glory, move you so that you can see His glory and see the glory He's putting on you as well, you need to move from where you are. Tú necesitas moverte de donde tú estás, porque eso es lo que hace el Señor. El Señor siempre nos mueve. Muchos queremos ver la gloria de Dios, pero déjeme quietecito. It doesn't work that way. Es que cuando nosotros nos movemos con Dios, vemos que grande es Dios. Y vemos también como Dios opera en nosotros. Tú no sabes que cuando Dios, Él hace su gloria, Él también está operando en ti y en mí. We have to understand that. That when I move and I want to see God's glory move in my prayers and my petitions, when God moves in your life, also God is also working on you and on me. But if I stay where I'm at, but God is moving, no, you cannot go with God if you're not willing to move. You cannot go with God and stay where you are. Por eso cuando nosotros tenemos al Señor Jesucristo, hay una transformación. Él nos cambia. Como hombres nos cambia, como mujeres nos cambia, como jóvenes nos cambia, como iglesia nos cambia. Hay una transformación. You can't go with God and stay where you are. Tú no puedes tocar y ser tocado por el Señor y mantener tu vida como siempre es. Tiene que haber un cambio en tu vida. Se debe ver una transformación. Porque el Espíritu de Dios opera en nosotros. Yo lo he dicho, I've said it already, cuando estaba dando sobre el Espíritu Santo. Tú no puedes poner tu dedo en un enchufle y quedarte ahí. Tú pones tu dedo en la electricidad, tú vas a reaccionar. Your hair's going to stand up, you're going to, ¡woo! Se le va a parar el pelo, you're going to feel a shock, you're going to feel. Y algunas veces queremos ser tocados por el poder de Dios y tú no te puedes quedar igual. You're going to react. You're going to react. So tú no puedes ir con Dios y quedarte donde tú estás. Eso era un paso enorme de fe de Jonatán. Y Jonatán también, él estaba dispuesto a pelear por el reino de Dios y la misión de Dios. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a pelear por el reino de Dios y la misión de Dios? No, I'm just happy coming to church los domingos. I'm just happy. De vez en cuando el pastor predica un poquito largo, tengo que hablar con él que lo hace más cortito y todo. But I'm just happy coming to church. No, Jonatán estaba dispuesto a pelear por el reino y pelear por su misión. Yo voy a pisar algunos pies también aquí. You know, are you willing to fight for the kingdom? Hay mucho aquí en esta iglesia. No, I'm just happy siendo un amigo de la iglesia. No quiero ser miembro de esta iglesia. I don't want to be a member of this church, but I'm happy in this church. Pero Jonatán tomó un paso de ¿qué? Pelear por el reino y pelear por la misión de Dios. Y el paje de arma, él entendió eso. Y cuando él entendió, él podía sentir, él podía vivir, porque el paje de arma siempre estaba con Jonatán. They were together, formaron una relación, una amistad, eran un equipo. They battled together. Y el paje de alma, él pudo entender y él pudo ver y entender y recibir y ser bendecido por la fe de Jonatán. And that's why he said, you got this. You got this. You got this. Algo interesante, y ya estoy para terminar, pero tengo que tirar esto. Y aprendí algo tremendo porque David todavía no entra en el retrato. David todavía no ha peleado contra Goliat. David no viene hasta como 3 o 4 capítulos después. Y de entre los capítulos suceden años. En este momento se cree que David todavía ni ha nacido. Y muchas veces nosotros hemos pensado que David y Jonatán eran de la misma edad. No, Jonatán era más mayor que David. En este capítulo se cree que que Jonatán tenía por lo menos como 15 o 17 años. What?
Hoy en día la juventud de 15 y 17 ni saben cómo vestirse. Pero aquí Jonatán, él era un guerrero. Él era uno peleaba. Él era uno en el ejército de Saúl. He was doing a lot. Y se cree que él tenía como 15, 17 años. Fíjense en esa fe, un joven así diciéndole, vamos a entrar. Y el paje de armas, yes. Y nos dice la escritura, su joven, the young. Él era, el paje de armas también era un joven. Y no porque eran jóvenes locos, no, ellos eran jóvenes con fe, como Shadrach, bueno, Shadrach, Meshach y Abednego ya eran viejitos, pero tenían esa fe. Cuando David viene y mata a Goliat, se dice que David tenía como 15 años y ya Jonatán tenía más o menos como 40 años. Siempre pensamos que David y Jonatán eran de la misma edad, but they weren't. Jonatán era uno más mayor. Es interesante que Saúl tenía 30 años en este momento. Se dice que Saúl tuvo a Jonatán cuando Saúl tenía 15 años. Es interesante que entonces en Saúl, en Jonatán y en David vemos 15, 15 y 15. It's an interesting thing. Pero ¿por qué entonces Jonatán se añadió con David? Porque me imagino que Jonatán, cuando él vio a David levantarse contra Goliat, él vio en David ese mismo espíritu que Jonatán tenía cuando él tenía 15 años. Yo me imagino que cuando Jonatán vio a David levantarse y decir, este incircunciso, este filisteo está ahí hablando mal del Dios del cielo, y David va corriendo con una fe a pelear contra Goliat. Me imagino que Jonatán en ese momento, él también sintió el mismo espíritu, porque Jonatán lo tenía cuando él tenía 15 años. Porque Jonatán también le dijo a su paje, vamos a ir y confrontar a estos filisteos, tú y yo. Y me imagino que esa es la razón por la cual Jonatán y David ellos eran unos en el mismo espíritu de Dios. You got this. En esta mañana Dios nos está diciendo también, you got this. Cuando tú y yo creemos en el poder de Dios, cuando tú y yo creemos en ese poder, Dios nos puede liberar. Cuando tú y yo también nos movemos en fe, y cuando tú y yo estamos dispuestos a movernos y ir and go. Let me say this in English. When we believe in God's power and deliverance, when we move in faith, and when we are ready to go and live for the mission and the kingdom of God. Cuando tú y yo estamos dispuestos a entonces vivir para el reino y la misión de Dios. No solamente Dios nos dará un paje de arma a nuestro lado. Porque cuando tú y yo estamos dedicados a servir al Señor, Dios siempre pone gente a tu lado. Él siempre pone gente que te van a apoyar. Él siempre pone gente que te van a aconsejar. Él siempre pone gente que te van a guiar. Él siempre pone gente que van a estar orando por ti. Él siempre pone gente que te van a estar apoyando. I've seen that in my ministry. Dios siempre ha puesto gente en mi camino. Como joven pastor, como joven en la iglesia, Dios siempre ponía a alguien. Podía ser alguien mayor, pero siempre me daban palabras de aliento, palabras de consejo. Algunas veces me tenían que regañar, exhortar, pero aprecio todo eso porque siempre Dios pone a alguien en tu lado como un paje de armas para ayudarte, guiarte, para que tú crezcas en la gloria y la voluntad del Señor. Y cuando tú y yo estamos dispuestos a movernos como Jonatán y como el paje de armas en esa fe, Dios siempre va a poner un paje de armas a tu lado también. Él va a poner a alguien que te va a decir, you got this. Y lo lindo es que Dios también, Él se transforma como en un paje de armas para nuestra vida. Porque muchas veces cuando Dios te quiere usar, Dios es el que te da a ti que los instrumentos, te da a ti las armas. Dios mismo se forma en un paje de armas para ti. Porque cuando Dios te quiere usar para algo, es Dios que te da los dones, es Dios que te da los talentos, es Dios que te da a ti. Él viene siendo un paje de armas. Y lo lindo es que no solamente Dios es nuestro paje de armas, pero entonces en turno Dios es el que nos da la fuerza para pelear y ser instrumento en Él. Porque al fin y al cabo la batalla es de Él. No solamente Él es nuestro paje de armas diciéndonos a nosotros, you got this. Pero cuando tenemos que confrontar al enemigo, Él es el que pelea la batalla por nosotros. Cuando nosotros estamos dispuestos a seguir y creer en el poder de Dios, nosotros podemos entender que Dios también nos dice a nosotros, you got it. Él pone su espíritu en nosotros, Él nos da su apoyo, Él nos da su aliento, Él nos da su entusiasmo. Al fin y al cabo lo que Dios nos está diciendo a nosotros es, you got this.
You got this. So en este Día de los Padres, a los hombres, where we sometimes get a bad rap, you got this. Pero you got this cuando nosotros también sabemos que necesito de Dios. El paje de alma le dijo a Jonatán, you got this. Y todo porque él vio la vida de Jonatán. Él vio la fe de Jonatán. Él vio la entrega de Jonatán a su Dios. Y él también se entregó. Y por eso cuando Jonatán dijo esto, él entró en esa misma unción y dijo, you got this. Y yo estoy contigo con todo mi alma y corazón. Como padres queremos que nuestra familia nos diga a nosotros, you got this. Como hombres queremos que la sociedad nos diga, you got this. Como hombres y padres queremos que algunas veces entre nosotros mismos nos podamos mirar en el espejo y decir, you got this. Vamos a ser hombres que nos entreguemos en la presencia del Señor. Vamos a ser hombres que nos dejemos llenar del poder del Señor. Y cuando nosotros buscamos y tenemos y nos movemos en esa fe como Jonatán, Dios, gente van a ver eso y van a decir, ese varón, ese hombre tiene una fe tremenda. Y cuando tú y yo habla, ellos van a decir, you got this, you got this. Eso es un mensaje medio raro para los padres, pero un mensaje para todos nosotros. So, iglesia de Dios, lánzate, presenta al Señor todo lo que está en tu corazón para hacer. Y dentro de la voluntad del Señor, Él te dirá a ti, you got this. Amen and amen. We praise